Y bueno, aquí habla de las superficies, ¿ya? No vamos a leer todo, vamos a pasarlo bastante rápido, y como dije, aparte es un extracto de un libro, lo pueden encontrar en el libro propiamente tal, ¿ya? Es solo para que quede un poco más claro lo de la superficie y que las conozcan. Bien, aquí habla de las superficies de los que cilíndricas se le llama, superficies cilíndricas, ¿ya? Que uno asocia en verdad la palabra cilindro a esto, a lo que está aquí dibujado. Pero en este caso no es necesariamente, no va a tener necesariamente esta forma, ¿ya? Entonces tenemos que sacarnos un poco la idea de asociar cilindro a este dibujo, ¿ya? Superficie cilíndrica no necesariamente va a ser de esta manera, ¿sí? Ay, perdón, me pasé, ahí está. Entonces se le llama a la superficie cilíndrica simplemente una superficie en el plano, perdón, en el espacio, ya que va a tener una curva que va a ser la directriz de esta superficie y va a tener otra recta que se llama generatriz, que es la que va a ayudar a generar esta superficie en el espacio. Ya, aquí hay diferentes formas de generar superficie. Por ejemplo, con una parábola, la que uno conoce del plano, uno puede tomar una recta, la recta, en unos momentos, ahí sí, la recta generatriz que le llaman acá, eso quería ver cómo le llaman específicamente, la recta generatriz, que se toma en este caso siempre de manera perpendicular a la curva directriz. La curva directriz es la que le da la forma a esta superficie, esa en definitiva. Curva directriz le da la forma que va a tener la superficie y la generatriz la genera en el espacio. Entonces nuestra curva directriz en este caso es una parábola porque le va a dar la forma y eh, la generatriz acá es una recta perpendicular a la parábola y ella se mueve a través de toda la parábola y esto es lo que nos va generando nuestra superficie cilíndrica que se llama. Bien, estos no son cilindros como uno los conoce, pero se le llama superficie cilíndrica de todas maneras. Aquí hay otra, aquí está la función seno de x, ¿sí? Entonces la función seno es la directriz, esa nos da la forma que va a tener, y nuestra generatriz, que es perpendicular a esta curva, nos va a generar esta especie como de paño que va curvándose. ¿Sí? Eso es en definitiva, en términos muy simples, una superficie cilíndrica, ¿ya? Y las cuadráticas tienen esta forma bastante larga de expresarse, tienen esta forma general, ¿sí? Y estas son las más usadas, las que nombré acá y las que vamos a pasar a ver. Bien, esta tabla es muy buena porque resume todas las superficies más usadas. Entonces la primera es un elipsoide que lamentablemente aquí el zoom me tapa justo eso, ya aquí. Elipsoide que tiene esta forma. Entonces ahora lo que ustedes van a tener que tener a mano cuando nos enfrentemos a problemas es simplemente la tabla porque así van a ver qué forma más o menos tiene la superficie en cuestión. ¿Sí? Los que tienen esta forma, igualada a 1, todas son sumas, todas están al cuadrado, ¿sí? Y tienen un número en el denominador, son elipsoides. Aquí hay algo que mencionar antes, que dice acá que es importante. Dice que la intersección de un plano, ya un plano paralelo a los planos coordenados, la intersección de esos planos a la superficie se le llaman trazas, ¿ya? Eso se le llama traza. Después también en el apunte de funciones se vuelve a mencionar esto. Pero para que nos hagamos la idea ahora, entonces si toman un plano paralelo al eje, al plano XY en este caso, y cortan a un elipsoide, lo que ustedes van a tener es una elipse. Y en verdad esto pasa con cualquier plano que corte a esta superficie. ¿Sí? El paralelo al XZ, el paralelo a YZ también, respectivamente, al cortar a esta superficie, se van a obtener, como se ve aquí en rojo, elipses. ¿Ya? Esa es como la propiedad que tiene esta superficie. Y va a ser, en caso particular, va a ser una esfera cuando A, B y C sean exactamente iguales a los tres, pero no cero, obviamente. ¿Sí? La hiperboloide de una hoja va a tener esta forma y las trazas aquí están descritas. Si ustedes trazan un plano que corte al eje de manera
digámoslo así, como horizontal, o sea, un plano paralelo al eje, al plano XY, lo que se obtiene es una elipse, ¿sí? Esto que está acá al medio, y si uno va subiendo con este plano XY, va subiendo con planos paralelos, siempre se va a encontrar con elipses, ¿ya? Y en los otros planos, en XZ, en YZ, lo que se encuentran son hipérbolas. La función, perdón, la ecuación tiene esta forma. La diferencia con la anterior es que tiene una resta en la variable z, ¿sí? Aquí son solo sumas. Aquí tiene una resta, ¿ya? Y dice que el eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. En este caso, si es z, ese corresponde al eje del hiperboloide. Se le llama eje, digamos, como a la recta que pasa por el centro de la figura, de nuestra superficie, ¿sí? Aquí está un hiperboloide de 2 hojas. Su ecuación posee esa forma, ¿sí? Aquí hay una particularidad, que existe un plano, precisamente aquí, el que pasa por el origen, que no, que no existe. Esa traza no existe porque no corta. Ahí no existe superficie, ¿sí? Son dos conos separados. Y nuevamente, si toman distintas trazas, aquí les especifica, si toman un plano paralelo al XY, lo que van a obtener son elipses, como se ve esta elipse acá en rojo, y los otros planos, al cortar en la superficie, van a ser hipérbolas. Luego viene el cono elíptico, que si se fijan, tiene una forma análoga a la anterior que vimos. Miren, tiene x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado menos z cuadrado dividido c cuadrado igual 0. Esa forma ya la vimos acá, en el hiperboloide de una hoja. ¿Sí? La diferencia es que aquí, sí, todos los planos paralelos al plano XY son hipérbolas, y acá en algún momento hay un punto. Justo en el origen, esa traza no es una hipérbola, es un punto. Esa es la diferencia. Entonces, por eso es que es útil ver las trazas. ¿Sí? Y nuevamente los ejes se refiere a la recta esta que pasa por el centro de la superficie en cuestión. Este es un paraboloide elíptico. Su ecuación tiene esta forma, ¿ya? Y lo que se tiene son en trazas, o sea, al intersectar planos paralelos a los planos coordenados, al intersectar con la superficie, se obtienen una elipse en el plano, digamos, horizontal, plano paralelo a XY, o elipse, y en los otros dos planos restantes se obtienen parábolas, ¿ya? Y la última superficie es la paraboloide hiperbólica, ¿sí? La que también se le llama como silla de montar, que parece esas sillas que se le colocan a los caballos. Esta tiene esta forma de su ecuación similar a la anterior. La diferencia es que tiene una resta en la coordenada X, en este caso, ¿sí? Los ejes para estas dos figuras, como en los anteriores, el eje era el que estaba positivo, estaba negativo. Aquí los ejes para estas dos figuras es aquella recta, dice acá, corresponde a la variable elevada a la primera potencia, en este caso z, porque z está elevado a 1 simplemente, y aquí también. Ese corresponde a su eje, ¿sí? Digamos, como eje de simetría. Y estas son las superficies más conocidas, las más usadas. Bien. Aquí hay algunos ejercicios que ustedes pueden ver, pero en teoría no se les va a preguntar el graficar, ¿sí? No, ahora que está complicado con este método, no se les va a preguntar en detalle sobre, en especial, lo que se quiere que sepan es que conozcan estas superficies, que vean cómo se dibujan, cómo se comportan, reconocer las trazas, ¿ya? Con eso es más que suficiente. Piden graficar esta curva, entonces da la curva en su escritura general, ¿sí? Y hay que reescribirla para saber a cuál de todas corresponde. Entonces, para ello se va trabajando de manera algebraica. Por ejemplo, acá
vemos que el coeficiente que acompaña a, voy a agrandar a ver si se puede ver un poco mejor, ahí sí. El coeficiente que acompaña a la potencia z cuadrado es 12, ese es el coeficiente más grande que aparece. ¿Sí? Y de hecho el número que está solo, que es el que más importa, el número que está aquí solo, que no está acompañando a ninguna variable, ese es el que importa, también es 12, coincide. Entonces dividimos por 12. Se divide todo por 12, se ordena, se despeja y queda escrito de esta manera. Entonces, esta es la forma canónica o estándar. Cuando está escrita así, es su forma general. Entonces, de la tabla que se acababa de ver, se concluye que es una hiperboloide de 2 hojas. Ya, esa que aquí en el origen no tenía ninguna traza porque no intersecta, aquí no hay superficie. Son 2 conos, cada uno por su lado, separados entre sí. Entonces, si quisiera esbozar la gráfica de esta función y uno no supiera cómo hacerlo, aquí nos explica que es útil ver las trazas, ¿sí? Analizar el plano XY, cómo corta a esta superficie. ¿Cómo saber cómo corta el plano XY a la superficie? Bueno, en el plano XY el Z vale 0. Por lo tanto, se toma la ecuación y se hace 0 en Z. Y de esta manera se obtiene ese resultado, el cual nos dice entonces que corresponde a una hipérbola. ¿Sí? En el plano XZ, para tomar ese plano, en ese plano la variable y es 0, entonces se iguala a 0. Y se obtiene este resultado que no corresponde a ninguna cónica, ¿ya? Entonces no hay ninguna traza en esa parte. Y se nota aquí cuando vemos el gráfico porque aquí no hay superficie al medio. Y por último la traza de el plano IX o XY, ¿sí? Plano IX. Aquí hay un error en el libro, fíjense. Dice IX y ya vimos el plano X que es el mismo y dice X0. Aquí debería decir el plano IZ. Ese es el que falta por cubrir. ¿Sí? Encontramos un error en este libro. Dice IX y debería decir plano IZ, porque ese es el único plano que queda por cubrir en las trazas. Y por eso en ese plano X es 0. ¿Eh? Ok, entonces cuando X es 0, aquí se hace 0, se resuelve la ecuación y queda de esta manera que también resulta ser una hipérbola. Entonces, gracias a las trazas, uno puede más o menos esbozar el gráfico de la superficie sabiendo ya la forma que tienen las superficies más conocidas. Los hiperboloides, los paraboloides, los elipsoides. ¿Sí? Si observan, me voy a devolver, estas figuras todas tenían o elipses, o hipérbolas, o parábolas. ¿Sí? Entonces las superficies cuádricas en verdad es una extensión en 3 dimensiones de las famosas cónicas, ya las que se estudian en álgebra, solo que ahora se ven en 3 dimensiones. Bien, eso chicos, la idea es que las conozcan. Ok, entonces ahora comenzamos con la unidad de funciones en varias variables. ¿Sí? Para ello lo primero que se hace es recordar un poco lo que es una función en una variable, cómo se define, qué significa cada una de las variables, cómo se denominan y las características que tienen. ¿Sí? Entonces recordamos aquí que una función en una variable era una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de un conjunto un único elemento de algún otro conjunto. Y eso en términos simples. De aquí aparece la variable x, que se denomina variable independiente, porque es lo que uno elige desde el primer conjunto, y ese conjunto se le llama dominio. Y para ese número va a existir solo una y un número real en otro conjunto, tal que sea imagen de este elemento x. ¿Sí? Al conjunto de todos los números i que están en los reales, tal que es una imagen, como se le dice, del elemento x, se le llama el rango, el recorrido. Y ahí recordamos lo que era una función en una variable real, ¿ya? Estos conjuntos, el A y el B, el dominio y recorrido, son subconjuntos de los reales, simplemente. Entonces, una función en más de una variable es simplemente una extensión de esto. ¿Sí? Es
como dice acá, una regla de correspondencia también, pero que ahora va a asignar a una cantidad finita de variables, números en un cierto conjunto, lo va a ir a asignar a un único número en algún otro conjunto. Entonces estas funciones ya se han visto, se han trabajado con ellas. Aquí muestro, por ejemplo, el perímetro de un rectángulo, el volumen de un cilindro circular recto, volumen de un sólido rectangular. Son funciones que ya hemos aplicado y que han tenido más de una variable. Han estado con más de una variable en juego. ¿Sí? Entonces, para hablar de funciones en varias variables, lo primero es definir en dos variables, porque es lo más sencillo y lo que más se va a usar. Y luego el resto sale por extensión. Entonces, las funciones en dos variables que vamos a hablar ahora también va a tener un conjunto que se llame dominio de la función. Este conjunto dominio, que le denominamos D, va a ser de donde vamos a elegir nuestros números x, y. Ahora va a ser un par ordenado. Ya no va a ser un número solamente de la recta real. Ahora va a ser un par ordenado. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el conjunto D va a representar un subconjunto de algún plano coordenado. ¿Sí? Entonces, algún plano coordenado se toma un subconjunto de él, que va a ser dominio de una función en dos variables, y entonces ahora las preimágenes van a ser las dos coordenadas de este plano, x, y. Y los valores que tome al aplicar f a x, y, se le asigna un único número real z que va a pertenecer al conjunto de los números reales. Entonces suele escribirse de esta manera. Así como en una variable, en cálculo diferencial, se escribía como y igual f de x, ahora vamos a escribir como z igual f de x, y. ¿Sí? Ahora donde x e y van a ser las variables independientes y la variable z va a ser la variable dependiente. Entonces aquí hay algunos ejemplos de funciones en dos variables y de cómo determinar dominio. El dominio se determina de manera análoga a cómo se determinaba para funciones de una variable, es decir, el dominio se considera como, creo que dice más adelante, si no dice explícitamente cuál es el dominio de una función, uno va a considerar que el dominio es aquel conjunto de pares ordenados, en este caso va a ser, para el cual la función tenga sentido, que no se indetermine. Entonces, ¿qué funciones van a tener mayores restricciones? En particular van a ser las raíces cuadradas o raíces de índice par, porque sabemos que en los reales no existen las raíces negativas. Y además las funciones que representen alguna fracción con variables en el denominador. En ese caso no queremos dividir por cero. Entonces esas también van a tener restricciones. Y eso también ocurría con las funciones en una variable. Uno también tenía que tener cuidado de las raíces que no fueran negativas y de no dividir por cero, y así uno encontraba el dominio. Entonces la metodología es análoga. Por ejemplo, esta función en raíz, para que tenga sentido esta función, se necesita que 25 menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual a 0. Puede ser 0 y positivo, pero no puede ser negativo. Entonces, dada la condición, uno despeja aquí la desigualdad y obtiene que, en verdad, son los pares ordenados x, y tales que la suma de x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual a 25. ¿Y qué sabemos nosotros? Sabemos que la ecuación de una circunferencia con centro en el 0,0, en el origen, y de radio 5, tiene precisamente la ecuación de x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Esa es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y de radio 5. Y aquí me está diciendo que son todos los puntos del plano, tal que la suma de x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual a 25. Entonces, perdón, aquí me pasé. Entonces, como muestra aquí esta figura, el dominio está representado por la circunferencia con centro en el 0,0 de radio 5 y lo que está dentro de ella, o sea, el círculo. La circunferencia es el borde y el círculo es lo que está dentro. Entonces, esta función tiene por dominio esta figura plana. ¿Sí? Aquí es una función similar, pero ahora está en el denominador y como les decía, el denominador no puede ser 0.
Y aquí está la restricción además de que está en raíz. Entonces lo de adentro tiene que ser positivo o cero, pero como está en el denominador, cero no puede ser. Entonces la única opción que nos queda es que lo que esté dentro de esta raíz sea estrictamente positivo, estrictamente mayor a cero. Si resuelve la desigualdad, se despejan las variables y queda esto ahora. X cuadrado, y cuadrado mayor a 25. Entonces, como ya sabemos que una circunferencia centrada en el origen y de radio 5 tiene la ecuación de x cuadrado más y cuadrado igual a 25, en este caso queremos los pares ordenados que satisfagan que su suma al cuadrado sea, la suma de sus cuadrados, perdón, sea mayor a 25. Entonces es la misma circunferencia anterior, pero sin tomar el borde de la circunferencia y además es todo el resto. Sería como el complemento de la circunferencia vista en el ejemplo anterior. Ese sería el dominio de esta función. Cualquier punto que pertenezca a esto que está como medio sombreado y no en el borde de la circunferencia de centro 0,0 y radio 5, todo lo que está por acá afuera va a pertenecer al dominio de la función dada. ¿Sí? Entonces las funciones en varias variables, en este caso en dos variables, van a tener su dominio en el plano. Entonces eso va a ser posible de graficar y de visualizar, porque son pares ordenados x, y, y eso pertenece al plano cartesiano. Ahí se va a encontrar su dominio. Sí, esto es lo que ya dije, o sea, si en un problema no nos especifican cuál es el dominio de una función, obviamente uno tiene que calcular el conjunto más grande para el que la función tenga sentido. Bien, aquí hablo de las funciones polinomiales de dos variables. Ya conocemos los polinomios en una variable. Se estudian también en álgebra, por ejemplo. Aquí se habla de los polinomios de las funciones de dos variables. Polinomios en dos variables. Y no es más que agregar la segunda variable y también con sus potencias respectivas y sus coeficientes que estén multiplicando. ¿Sí? Aquí dice específicamente, me devuelvo, son potencias de la forma k por m elevado a m, o sea, x elevado a m, perdón, por i elevado a n, donde k es una constante, es un número real, es el número, el coeficiente que acompaña las variables, y m y n son enteros positivos porque son exponentes de este polinomio. Y así se ve un polinomio de dos variables, ¿ya? Similar al de una variable, pero con la variable extra i. Estas funciones no tienen ninguna restricción, igual que en las funciones de una variable. Los polinomios no tenían restricción, no tenían ningún problema, y su dominio eran todos los reales. Entonces, la extensión de ese conocimiento ahora a funciones de dos variables, entonces los polinomios de dos variables no tampoco tienen ninguna restricción y su dominio entonces va a ser todo el plano XY. Y la función racional, como también les dije, corresponde a la división de dos polinomios, en este caso dos polinomios de dos variables. Y la restricción va a ser que el denominador no sea cero. Aquí hay otro ejemplo de una función logaritmo natural de x por y hay que encontrar el dominio. Entonces, hay que aplicar lo que uno ya sabe. Uno sabe que el logaritmo no está definido para valores negativos ni para el cero. Entonces, estrictamente lo que esté dentro del logaritmo en su argumento tiene que ser estrictamente mayor a cero. Y aquí está. Esa condición debe cumplir. Por lo tanto, el dominio son todos los pares ordenados x, y en R2, tal que satisfagan esta condición, que su multiplicación sea positiva. Y si nos vamos al plano, porque repito, el dominio de una función de dos variables está en el plano coordenado, el que ya se conoce, plano es XY. Si vemos, estos dos cuadrantes cumplen con esa propiedad de que x por y sea positivo. ¿Sí? Si se fijan en este lado del plano, sea en este primer cuadrante, y sin considerar los ejes, porque debe ser estrictamente positivo, no puede ser cero. Para los valores en este primer cuadrante, el x tiene valores positivos y el y tiene valores positivos. Por lo tanto, su multiplicación va a ser positiva. Y en el tercer cuadrante, el x tiene valores negativos y el y también tiene valores negativos. Multiplicación de negativo por negativo me da positivo. Por eso este cuadrante también pertenece al dominio de la función dada. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahora?
¿No hay preguntas? Bien, sigo entonces. ¿Hay alguien que esté despierto por ahí? No, profe, vamos bien. Ah, ya, ya, Sí, gracias. profe, todo bien. Bien, todo bien, perfecto, ya. Era para no sentir que estaba hablando sola. No, Bien, que pensamos que iba a avanzar, ¿no? sí, vamos a seguir avanzando. Bien, ahora, evaluar. Evaluar también es fácil, es lo mismo que una función de una variable. Cuando uno quería evaluar un número en una función de una variable, quería evaluar un x igual 5, tomaba el 5 y donde aparecía el x, uno reemplazaba un 5. Aquí es lo mismo, solamente que van a ser pares ordenados. Entonces, si quiere reemplazar pares ordenados, tiene que representarlos en orden. Aquí la diferencia es que el orden siempre es el mismo, o sea, siempre es x, y. Siempre va a ser ese el orden, nunca va a ser y, x, ¿ya? Siempre va a ser x, y. Por eso es un par ordenado, tiene un orden, ¿ya? Entonces, la primera coordenada siempre va a reemplazar en el x y la segunda coordenada siempre va a reemplazar en el y. Por lo tanto, evaluar es reemplazar. Por ejemplo, acá, evaluar en 3, menos 4. Tenemos de esta función, tenemos la raíz de 25 menos, aquí hay un x, entonces reemplazo 3 y lo elevo al cuadrado. Menos el y, aquí hay un y, el y en este caso es menos 4, entonces menos 4 lo elevo al cuadrado. Y luego viene un cálculo numérico. ¿Sí? Entonces evaluar también es simple, es simplemente reemplazar igual que en una variable. Bien, y también como las funciones en una variable, las funciones en dos variables o más se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar y se pueden dividir, siempre y cuando se tenga el cuidado, igual que en una variable, que cuando se dividan dos funciones el denominador nunca sea cero, para no dividir por cero. Y aquí hay una primera diferencia con las funciones de una variable, porque hasta ahora he repetido varias veces que al igual que en una función de una variable, porque es simplemente una extensión. Pero aquí llegamos a una gran diferencia, porque las funciones de una variable se pueden componer como uno quiera. Las de dos variables, y obviamente si no se pueden las de dos, las demás variables tampoco se van a poder componer. ¿Sí? No es posible hacer composición de dos o más funciones de dos variables y mucho menos de más variables. Lo que se puede hacer es tener una función de dos variables y otra de una variable y hacer la composición adecuada. Eso sí se puede hacer. ¿Sí? Entonces, si f es una función de una variable y g es una función de dos variables, entonces la composición que se puede realizar, la única que se puede realizar, es f compuesto con g. ¿Sí? ¿Qué aparece acá? ¿Por qué esa es la única que se puede hacer? Porque g es la función de dos variables en este caso y su resultado es simplemente un número. Recordemos que las funciones de dos variables, su dominio es un subconjunto del plano, pero su recorrido, o sea, su resultado, cuando todas sus imágenes, es un subconjunto de los reales, son números, ya no son pares ordenados, son solo números. Por eso que se puede hacer esta composición, porque uno aplica g a dos variables, el resultado de eso va a ser un número, y un número uno lo puede evaluar en una función de una variable. ¿Sí? Entonces esa composición es la que sí se puede hacer. Acá hay un ejemplo de la función logaritmo de t, función en una variable, y otra función en dos variables. Entonces la composición que se puede hacer es f con g. Lo primero que habría que hacer, igual que las funciones de una variable, de adentro hacia afuera, así se ve la composición. Primero hay que hacer lo que está dentro. Lo que está dentro es la función g, entonces esa es la que aplica primero. ¿Qué es lo que hace la función g? La función g toma a la coordenada x, la eleva al cuadrado y le suma la coordenada y. Entonces hago eso, x cuadrado más y. Y a esto hay que aplicarle la función f, que la función f es de una variable. ¿Qué hace la función f? La función f le saca el logaritmo natural a su argumento. Entonces sería el logaritmo natural de x cuadrado más y. Y esa es la composición. Y al igual que, me voy a devolver un poquito, al igual que en una variable, hay que tener el cuidado de que el recorrido de la función g esté dentro del dominio de la función f. Eso también había que tener cuidado en función de una variable, para poder hacer una composición de manera correcta.
Entonces el recorrido de G debe estar contenido en el dominio de F. ¿Sí? Y llegamos a los gráficos. Nuevamente, para simplificar el asunto, uno recuerda las funciones de una variable, porque es más sencillo refrescar la memoria qué pasaba en una variable, porque como se han dado cuenta, lo que pasa en dos variables es una extensión. ¿Sí? Pareciera hasta el momento tan simple como agregar una coordenada más. ¿Ya? En términos generales, por lo menos. Entonces, cuando uno hablaba de una función de una variable, uno definía su gráfico como un conjunto de pares ordenados en el plano cartesiano, ¿verdad? Eso era la definición de gráfico de una función de una variable. Era un conjunto de pares ordenados, en donde la coordenada x tiene que pertenecer al dominio de la función y la coordenada y es la imagen de cada x del dominio. Entonces ahí uno, en términos como visuales más prácticos, cuando uno empezaba a graficar, aprendió recién a graficar hacia su tabla de signos, su tabla de valores. Entonces su tabla de valores colocaba en la primera columna x y en la segunda columna f de x. Iba asignando valores. Al x le daba, no sé, el -2, le aplicaba la función al -2 y le daba un resultado y lo colocaba en la columna de f de x. Y así le iba dando valores a la variable x, al dominio, a la variable independiente, e iba obteniendo la variable y. Y una vez que tenía una cantidad suficiente de puntos, uno iba a un gráfico, a un plano cartesiano, y dibujaba los puntos en el plano, ¿verdad? Cuando uno estaba recién aprendiendo, ubicaba todos sus puntos, todos sus pares ordenados en el plano, y después con un lápiz unía todos estos puntos. Y eso era el gráfico de una función. Bien, esto es similar, pero aquí ya se pone un poquito más complejo porque hay que ver en 3 dimensiones. Si para graficar una función de una variable teníamos que ir a un gráfico de 2 coordenadas, ¿sí? Ahora, para una función de 2 variables tenemos que ir a un gráfico que tenga 3 coordenadas. Siempre se sube una variable más para ver su gráfico. Entonces, las funciones de una variable tenían como gráfico curvas, que uno le llamaba. Ahora, los gráficos de función en 2 variables le vamos a llamar superficies, porque van a estar en R3, en el espacio tridimensional, con ejes X, eje Y y eje Z. ¿Sí? La misma materia que se estudió hace unas semanas para aprender a conocer el espacio 3D, ya, ahí se van a graficar estas funciones de 2 variables. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, hemos trabajado siempre con esta misma función para ir viendo cada uno de los ítems. Esta función ya sabemos el dominio. Lo vimos en el ejemplo ilustrativo 1, si no me equivoco. El dominio era, si lo recuerdan, era la circunferencia con centro en 0,0 y lo que estaba dentro de esa circunferencia. ¿Sí? Eso era su dominio. Entonces, si vemos el gráfico de esta función en un espacio 3D, como tenemos la raíz positiva, es una semiesfera. ¿Sí? Eso representa su gráfico en el espacio. Donde si se ve aquí, esto es el círculo, justo lo que está abajo, que es el plano XY, es lo que uno dibujó como dominio. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? El círculo centrado en 0,0 y de radio 5. Y todo lo que esté adentro, la circunferencia y el círculo. Si uno extiende esto y se da cuenta entonces que su gráfico efectivamente es una semiesfera. Entonces, si vamos viendo, para graficar funciones de una variable, nos teníamos que ir a un plano y dibujar ahí en el plano, o sea, aumentábamos en una variable nuestro problema, y ahora para funciones de 2 variables nos tenemos que ir al espacio para graficar, también le agregamos una variable. ¿Qué pasa para las funciones de 3 variables? Las funciones de 3 variables nos vamos a tener que ir a un espacio de 4 dimensiones, ¿ya? Por ende, como hasta ahora no he conocido a nadie que pueda ver en 4 dimensiones,
no se van a graficar cosas de ese tipo. O sea, no van a haber gráficas de funciones de 3 variables, porque tendría que ser en un gráfico de 4 variables, lo cual por ahora no es viable, ¿sí? Al menos no de manera simple. Bien. Y para graficar, como salió mencionado también en el apunte que vimos hace unos minutos, las trazas. Las trazas son importantes porque nos pueden ayudar a visualizar un gráfico, ¿sí? Nos pueden decir más o menos qué forma puede tener, gracias a lo que corresponden. Como dije, una traza, la traza de una superficie son las curvas que surgen de la intersección de la superficie con los planos cartesianos. Entonces tienen aquí una superficie, ¿sí? Toman un plano que sea los mismos planos cartesianos o algún plano paralelo para sacar más trazas, pero aquí se ven los planos básicos, los planos cartesianos, el plano XY, digamos el que está aquí como en el piso, en el suelo acá, la parte horizontal, eso es cuando Z es 0. Si se hace un corte con ese plano, se obtiene aquí en este caso una elipse, y eso es su traza. Esa curva, esa intersección entre el plano y la superficie, es lo que se le llama traza. ¿Ya? Aquí dice, aquí da un ejemplo de cómo esbozar un gráfico. Entonces, x cuadrado más y cuadrado. Lo primero es encontrar el dominio para saber qué forma tiene. Y otra forma útil es conocer las trazas. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las trazas de esta función? Entonces se van tomando planos, en este caso, aquí dice la sección transversal Z igual K. O sea, esto Z igual K representa planos que son paralelos al plano XY. ¿Sí? Y si se van tomando estos planos y se va cortando, lo que se observa en definitiva es que sus planos son, perdón, las trazas son circunferencias con centro en el eje Z y de radio raíz de K. Entonces lo que se tiene es lo que ya hemos visto anteriormente, un paraboloide circular en este caso, porque uno toma un plano, repito, planos paralelos al plano XY, por eso se escribe Z igual K, donde uno le va dando valores acá. Por ejemplo, K vale 1. Entonces el plano Z igual 1. Me ubico en el eje Z, ubico el 1 y ahí dibujo un plano. Ese plano va a cortar a esta figura. Y lo que se va a obtener como traza es un círculo, una circunferencia. Luego tomo Z igual 2. Me ubico en el 2 en el eje Z. Hago el plano que pasa por ahí, paralelo al plano XY, y la traza, o sea, la intersección de ese plano con la superficie, también es una circunferencia. Cada, cada traza que se tome, ¿sí? Paralela al plano XY, va a ser una circunferencia. Por eso se le llama un paraboloide circular. ¿Sí? Bien, otra información útil son las curvas de nivel, ¿ya? Pero me estoy dando cuenta que estamos llegando al límite de tiempo. Entonces yo creo que mejor dejarlo hasta acá y que con el profesor continúen estudiando este documento. Les queda lo último y ver los ejercicios. ¿Qué les parece?